Ok. Bueno, bueno, Rosa, a ver, ¿qué es lo que yo situaba respecto de la neurosis infantil? Como que en algún lugar la neurosis, digamos, en el tiempo, siempre freudiano, ¿no? Uno diría que hay dos tiempos en la constitución de la sexualidad, ¿no es cierto? Nos enseña Freud. Entonces, nosotros tenemos un tiempo infantil, es el tiempo donde se produce, ¿no? Este momento de organización de lo que sería la estructura edípica, que consiste en esta especie, digamos, bueno, de producción de un sujeto, digamos, que de alguna manera no queda capturado en el deseo de la madre, sino que logra producir una separación a efectos de la intervención, ¿no? De lo que sería el nombrar paterno, el decir que no paterno, que de alguna manera priva a la madre y castra al niño. Entonces allí, en esta cuestión de estructura, donde hay cuatro elementos, están el deseo de la madre, articulado al nombre del padre, con el cual la madre puede acotar su deseo, el niño y el falo. Claramente el niño viene, digamos, como para poder incluso sobrevivir, a ocupar un valor fálico para el deseo de la madre. Si no hay este primer tiempo de institución, las cosas se complican mucho. Cuando decimos deseo de la madre, decimos es una función. Nos entendemos, ¿no? No estamos hablando del cuentito de la mamá al papá, sino de alguien que efectúe ese deseo, que puede no ser la madre, puede ser otro, lo sabemos. Pero claramente para que alguien pueda salir de la menesterosidad que se nos impone por nuestra condición, digamos, de esta prematuración con la que nacemos, porque no nacemos con toda la mielinización, como el resto de los animales, que una vez que salen del vientre de la mamá se paran, nosotros necesitamos un año para completar esta posibilidad de desarrollo neuronal. Esto Freud lo descubre porque él era neurólogo, ¿no? Entonces Freud habla de la prematuración. Entonces, bueno, para que alguien sobreviva tiene que constituirse como falo de la madre. Y para poder producir, digamos, una subjetividad que no sea holofrásica, tiene a partir de los significantes que le vienen del otro que poder construir sus propios, ¿no? Su propio decir, su propia discursividad, puede armar su propio nudo, separándose del otro, afirmándose en su existencia como hablante a partir de esta operación paterna que tiene que ver con esta acotar el deseo de la madre para que el niño no quede holofraseado, ¿no es cierto?, en los casos graves, y no pueda de alguna manera desalienarse de este deseo materno, ¿no? Quedar como estragado y no poder producir allí una diferencia, ¿no? Una subjetividad. Pues con esto se construye la neurosis infantil, donde, bueno, claramente es diferente, lo vimos para los varones que para las mujeres, el tiempo del predípico es igual en todos, el tiempo predípico es el tiempo inicial de sujeción del sujeto al deseo de la madre, y este primer tiempo lo tiene a él, ¿no? La madre es para la niña y el niño el objeto de amor. Entonces, bueno, la entrada en el Edipo supone, en el caso del varón, de alguna manera un ingreso, ¿no? En el campo de la rivalidad con el padre, que es aquel que introduce el así no, para el deseo de la madre, ¿se entiende? Entonces, hay Edipo en la medida en que hay angustia de castración, hay un nombrar paterno que dice no, ¿no? Así no, que regula, que separa. Entonces, en esto, en esta rivalidad del varón con el padre, consiste, digamos, este pasaje, ¿no? El complejo de Edipo, que supone
para poder salir de él y poder avanzar en latencia y en el segundo tiempo, justamente, paradójicamente, tomar las identificaciones paternas que lo puedan habilitar, ¿no? A, diríamos, matar entre comillas a este padre, no sin haberse valido de él, ¿no? Entonces, para el varón, entonces el tiempo del Edipo es un tiempo donde está la rivalidad con el padre, pero también, digamos, en su declinación se van generando estas identificaciones, ¿no? Estos rasgos identificatorios que quedan en latencia y que se van a retomar en el segundo tiempo de la pubertad. Entonces, para la niña no, para la niña el pasaje, el entrar en el Edipo supone el pasaje al padre, ¿no? Sustituir, cambio de objeto, cambio de zona. Sustituir, ¿no es cierto? La figura paterna, ¿no? Por la madre. Es decir, dirigirse al padre supone tomarlo como objeto de amor, reemplazando a la madre. La mujer comienza en la rivalidad, empieza a rivalizar con su madre y también le corresponde a ella tomar ciertos campos identificatorios necesarios para constituirse como mujer, ¿no? El cambio de zona, bueno, para Freud es el pasaje del clítoris a la vagina, lo cual supone algo conversivo que, bueno, funciona en el erotismo, digamos, no hay que tomarlo esto como una cosa, como bueno, porque si no se empieza a discutir la cosa biologista de Freud, bueno, yo lo dejo ahí al costado, pero bueno, lo que claramente hay, ¿no? Es entonces esta neurosis infantil que después queda en latencia, ¿no? Es una neurosis donde, bueno, está toda esta cuestión de la rivalidad con el, digamos, el tomar un objeto de amor, la rivalidad con el otro, lo necesario de las identificaciones. Queda en latencia porque justamente la libido tiene que sustraerse, tiene que de eso, de alguna manera, hacer un impas con este tema del polimorfismo infantil, de esta cuestión, digamos, bueno, donde el niño está, digamos, muy tomado en estas coordenadas lineales, para poder, digamos, producir esta posibilidad sublimatoria que significa el aprendizaje, ¿no es cierto? No casualmente la latencia coincide con lo que sería la escuela primaria en todo el mundo, digamos, no solo acá. Entonces, bueno, aparece la eclosión puberal, ¿no? Esto es todo, el que quiera tomar esto se va a 3 ensayos para una teoría sexual de Freud y finalmente lo hace, digamos, ¿no? Esto que yo les cuento está en Freud, no es ninguna novedad. Entonces, la eclosión puberal supone una conmoción en el cuerpo por la irrupción de todo el circuito excitatorio que van a generar las hormonas, ¿no? Las hormonas que van a estar involucradas en el desarrollo, ¿no es cierto?, genital de cada persona, que tiene que ver, bueno, con el sexo anatómico y biológico que le tocó al nacer, claramente, ¿no? Con eso hay que hacer una identidad, no es lineal, ¿no? Porque uno tiene una asignación corporal sexuada, pero con eso uno tiene que construir una posición sexuada y una identidad. Entonces, uno se hace hombre o se hace mujer a partir de la pubertad, que es un tiempo de pasaje de lo infantil a la sexualidad adulta, que finalmente es adulta porque ya supone una ruptura con el quiebre endogámico. Ya la latencia fue un pasaje a lo exogámico que significó el tener que introducirse en un mundo que es exogámico, que es el de la escuela. Ya ahí hay un pasaje. Pero ahora, en la pubertad, va a haber una exogamia en cuanto a la elección de objeto. Y es como dice la Biblia, dejarás la casa de tus padres para tomar una mujer y construir, no, bueno, todas esas cosas que ya están en lo mítico, ¿no es cierto? Bueno, ya, bueno, eh, son cuestiones
que de alguna manera, digamos, hay un saber de esto, ¿no es cierto? Que no podía pensar, bueno, viene, digamos, de todos los tiempos. Lo que pasa es que el psicoanálisis lo viene como a formalizar o a teorizar. Entonces, cuando yo digo, entonces, hay una elección de la neurosis que es concomitante con la decisión sexuada. Es decir, se elige o se construye una posición sexuada que va a ir a dar, que va a ir a parar a una identidad de sexo, y con eso, ¿no es cierto? A su vez, se elige inconscientemente, no es voluntariamente, una modalidad neurótica en el mejor de los casos. Eso, si ha funcionado, el nombrar paterno, y se ha constituido la represión como, digamos, operación fundante de la división subjetiva. Cuando Lacan escribe el matema S tachada, está hablando de la neurosis. El sujeto tachado es el sujeto de la neurosis que está dividido por la represión de lo inconsciente. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando yo digo que la fobia, vos te quedaste rosa con esta pregunta, hay como una fijación en la neurosis infantil, es justamente por esto, porque hay ciertas, yo diría que, digamos, bueno, hay una fijación en ese tiempo fóbico infantil que se despliega más allá de la infancia y que no es la fobia que cae, ¿no? En el sentido del tiempo de miedo que tienen los nenes, determinadas fobias que después cae, sino que se expresa en la edad adulta fundamentalmente. A veces está escondida esta fobia infantil detrás de las inhibiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les cuento el caso, material clínico mío, de alguien que, bueno, se analiza, tuvo una fobia infantil que ella relata, bueno, como que en algún lugar había pasado, ¿no? Sin embargo, aparece en el análisis con muchas dificultades, ¿no? Como para sostenerse, eh, digamos, en lo que sería la exogamia, ¿no? Es decir, había una situación como de muchas inhibiciones para el aprendizaje, le iba mal en la facultad, le costaba mucho irse de la casa porque elegía partener inadecuados, por ejemplo. Bueno, en esa etapa del análisis se pudo hacer un montón de cosas que tuvieron que ver con la posibilidad del armado de una pareja, de un proyecto, de una constitución, de algo más estable, emocional, y bueno, ahí quedó. Y después, bueno, después de unos años, un periodo largo, ella, bueno, tiene su familia, bueno, retorna, ya con otras inhibiciones, ¿no? Que para mí remiten justamente a la fobia infantil, ¿no? Porque es algo así como que hubiera un miedo en ella a poder volar, ¿no? Ella tenía de chiquita miedo a los pájaros, ¿no? Y creo que esto hay que tomarlo a la letra, ¿no? A ella le cuesta volar como los pájaros, ¿no? Que son libres, que se autorizan a volar, se autorizan a hacer lo que les canta, ¿no? Ella está como muy enredada en una cosa por ahí neurótica obsesiva, por eso digo, ven que no hay tampoco estructuras puras, ¿no? Aparece como que su decisión neurótica está más por el lado del obsesivo, pero sin embargo hay estos núcleos eh, fóbicos, ¿no? Esta cosa infantil. Porque ¿saben qué pasa? En el fondo, en todo neurótico, no sé si hay un núcleo fóbico, pero sí hay un deseo infantil que va apareciendo en los tramos más avanzados de un análisis. Por eso el análisis lleva tanto tiempo.
porque uno va como una capa de cebolla de lo más periférico a lo más antiguo, de lo más actual a lo más, ¿no? Entonces se van como sacando capas de cebolla donde, bueno, se van resolviendo muchas cosas, pero quedan algunos puntos, ¿no? Unos puntos que son como, recuerdo, bueno, en otra paciente que hace muchos años, que yo siempre le pregunto, además ha hecho avances muy importantes, ¿no? Viene, aparece en una separación muy tormentosa, con mucha violencia de género hacia ella, bueno, con mucha vulnerabilidad, entonces ella queda muy vulnerable, son los típicos divorcios que las mujeres quedan mal. Yo la fui acompañando, bueno, desde la perimetral hasta que ella logró reconvertir su vida laboral, que le llevó años, porque imagínense, ella había dejado todo para tener el matrimonio y los hijos y se encontró, o sea, a los 30 y pico de años, teniendo que empezar de cero, así que sin una carrera, muy difícil. Bueno, fue logrando un montón de cosas, se fue ubicando cada vez mejor, pero queda un punto así crítico en el campo, digamos, de las elecciones amorosas, ¿no? Donde, bueno, finalmente lo que hay es un núcleo infantil muy, muy afincado en el estrago materno, ¿no? Es decir, una madre muy narcisista que la seducía para abandonarla, sería, ¿no? Es decir, le prometía cosas que después no le ofrecía, entonces ella vivía intentando lograr que la madre, bueno, atraer la mirada de la madre para que la madre cumpliera con esa promesa que nunca, que después la madre era como una cosa bastante complicada, ¿no? Era bastante en ese punto maltratadora, ¿no? Entonces, bueno, el tema del maltrato se fue como, bueno, limando, pasó de la violencia de género a cuestiones muy sutiles, ligados al destrato, más que maltrato es un destrato, sería ya. Pero hay algo de eso, ¿no? Entonces, fíjense cómo las fijaciones infantiles, las posiciones infantiles, los goces, los deseos infantiles, son indestructibles, nos decía Freud. ¿Entienden lo que quiere decir el deseo infantil indestructible? Son esas fijaciones tan... Yo recuerdo a un paciente también que estuvo viniendo como más de 15 años hasta lograr, él tenía una madre psicótica, imagínense, una madre paranoica. Entonces, era objeto siempre digamos, de la locura materna, ¿no? Era como una especie de marioneta que se movía al viento del delirio materno durante mucho tiempo. Y bueno, sus elecciones de pareja eran terribles porque buscaba mujeres totalmente, bueno, canallas, que lo denigraban, es decir, realmente algunas muy locas, otras no tanto, pero estaba ese rasgo, ¿no? De siempre encontrarse con, con esta cuestión de ser manipulado por la locura del otro o la neurosis del otro, lo que fuera, ¿no? Y bueno, llegó todo ese tiempo que él pudiera invertir esta cuestión hasta conseguir a alguien que esto estará bien, ¿no? Algo tan sencillo como eso, ¿no? Por eso digo que hay una cuestión, digamos, donde, bueno, uno va yendo, yo les digo, ¿no? De lo más actual a lo más infantil y siempre, y sobre todo cuando realmente hay el interés de alguien, porque el sufrimiento en general, esta gente se analiza todo este tiempo, porque el grado de sufrimiento que le significan estas cosas es enorme. Por supuesto van avanzando en un montón de otras cosas, pero quedan siempre, por eso uno dice, se pregunta, bueno, ¿por qué sigue viniendo? Bueno, porque hay algo, siempre si vienen es porque todavía algo quedó ahí, bueno, hasta que, bueno, finalmente se pueden ir, digamos, ¿no? Pero digo, a veces no hay que pensar, sobre todo ahora que nosotros, los análisis son de una vez por semana, a veces de cada 15 días, que las cosas lleven un montón de tiempo, porque claro, en un tiempo cuando yo empecé a trabajar, trabajábamos con 2 sesiones semanales. Parece mentira, pero la velocidad con la que se trabajaba, si uno se atendía 2 veces por semana, no es la misma.
Entonces, por eso digo que hay que entender que, bueno, es necesaria, digamos, todo este trabajo, todas estas vueltas de la repetición para esto porque es muy enredado, ir localizando esto infantil que se juega, ¿no? Que está presente, esta posición de goce infantil, que está muy realmente eh, instalada en el fantasma, porque ¿qué es el fantasma? El fantasma es esta versión que yo me hice en lo temporal, ¿no? De lo que el otro quería de mí. Entonces eso va, hay un núcleo infantil muy así absurdo que anida en todo fantasma, ¿no? Y que hay que poder despegar. Y lleva un montón de tiempo, ¿no? Bueno, no sé si te contesté, Rosa. ¿Mm? Desmuteate, porque si... Sí, sí, ahí está. ¿eh? Sí, perfecto. ¿Eh? Perfecto. Este concepto de fantasma que Claro, das, ¿no? yo uno a veces va rápido, pero claro, ustedes Eh, están haciendo, no, pero digo, esta materia es muy compleja, porque vos tenés claro, que ver toda la cuestión de la constitución subjetiva, toda la organización del fantasma, sí. la cuestión de cómo se articulan o cómo se constituyen los circuitos de goce, Ujú, cómo se anuda el síntoma al goce, cuáles son los objetos de goce predominantes, ¿no? Cómo se ha constituido imaginariamente el sujeto, ¿no? Cómo fue, digamos, de algún modo su pasaje por la conversación edípica, ¿no? ¿Qué ujú, pasó en la latencia? Situar el tema, digamos, bueno, además este, del discurso del analista, cómo la tarea del analista es producir la estilización del discurso. Por eso digo, son cosas muy complejas. Nosotros ahora en la cosa freudiana, yo no sé si lo subí acá, bueno, lo voy a subir el flyer. Estamos empezando a leer el seminario de los cuatro discursos, que es el seminario que se llama El Envés del Psicoanálisis, el número 17 según la versión de Miller. Miller lo nombra así, ¿no? Entonces es muy importante porque es un seminario que que nos permite situar la relación que hay entre el discurso amo, que sería el discurso que de algún modo arma toda cultura. Siempre en cada cultura hay determinadas constelaciones de valores que hacen de significante amo, que bueno, regulan, ¿no? Hacen que las cosas funcionen. El discurso amo está interesado en que las cosas funcionen, ¿no? Sería un mal necesario, ¿no? Además, porque estar anudado, bueno, con la política, con la gestión de la polis, con el tema del poder, de lograr que los otros obedezcan y hagan lo que el amo quiere, ¿no? Bueno, después tenemos, y por supuesto en Lacan está el pasaje del discurso amo antiguo a lo que es el discurso capitalista, que para él no es un discurso como tal, sino que es una versión que el capitalismo ofrece para con un amo con características distintas, pero para mí no hay un discurso del capitalismo, sino que hay un discurso amo que toma, ¿no? la impronta, digamos, del capitalismo, ¿no? Después está el discurso de la universidad, que es un discurso que lo comandan los saberes, ¿no? Que es un poco a veces el discurso que nos pierde, porque tenemos que demostrar cuánto sabemos de Lacan o cuánto sabemos de Freud, y en realidad no se trata de saber, sino de estar tomado por un discurso que nos permite escuchar. Yo siempre les digo, no se trata de acumular saber y de repetir como un loro las cosas que dijo Lacan o de aprender a hablar en lacanés. Hay como si fuera un jeroglífico, como si fuera jerigonza, y uno en vez de hablar en jerigonza, habla en lacanés. Entonces, habla difícil.
Y uno, yo siempre digo, el que habla difícil y no se lo entiende es porque él tampoco entiende lo que dice. claro. Es como uno recibe siempre del otro mensaje invertido, ¿no? No es que a uno no lo entiendan, es que uno no se entiende, ¿no? Entonces hablan enredado. Acá el problema es como ustedes se dejan tomar por este discurso, ¿entienden? Entonces, una vez que uno, Freud encuentra y descubre que es posible leer e interpretar el síntoma histérico, Freud, sin proponérselo, nos pone ahí sobre la mesa el tema de la necesaria histerización del discurso para poder establecer la transferencia. Ay, una alergia terrible. Bueno, establecer la transferencia y poder pasar al discurso analítico. El discurso de la histérica está comandado por el sujeto dividido. Es un sujeto que nos muestra con su síntoma que está dividido y que de alguna manera esta división a él le incumbe, a él lo angustia, a él lo preocupa. Si no hay esa histerización, no hay alguien que viene a mostrarnos esta esquicia subjetiva que a él lo preocupa, lo tortura, lo vuelve loco, no hay la posibilidad del análisis. ¿Se Ujú. entiende? Sí, Entonces, una vez que nosotros tenemos este discurso, el discurso AMO es comandado por el S1, el universitario por el S2, que es el saber, el histérico por la S tachada, y finalmente los discursos van rotando, se pasa al discurso del análisis, que significa que el objeto A comande la experiencia. Es decir, cuando uno empieza a ubicar realmente cuál es el goce que se le vuelve indispensable a cada sujeto para poder subsistir, para poder existir. Hay un goce anudado a un deseo, que es lo que uno va a ir ubicando, va a ir recordando. Porque ¿qué es el fantasma? El fantasma es sujeto tachado, los ange A. Quiere decir que del sujeto tachado, estilización de curso, pasamos a la, es decir, encontramos esa modalidad de goce que está, ¿no?, presente en el fantasma y nos permite entonces la posibilidad de un movimiento con este goce que le permita al sujeto sufrir menos con su síntoma y producir con este síntoma. Es decir, hacer algo, ¿no?, como que la experiencia del análisis consistiría en saber hacer algo con este goce que nos habita. Entonces, por eso digo, a mí me parece muy interesante los que estén interesados en estas temáticas. Si quieren seguirnos con la lectura de este seminario, me parece muy valioso. Nosotros hacemos un Zoom, eh, es presencial, pero hacemos híbrido, así que ustedes se pueden conectar con un Zoom y dura nada más que de 9 a 10 y media. Hacemos lectura de Lacan los martes y jueves, este seminario. Perdón, no, los segundos, fallido, los segundos y cuartos lunes del mes, de 9 a 10 y media. claro. Segundos y cuartos lunes. Y los primeros se hace lectura de Freud, para los que les interese, estamos leyendo Más allá del principio del placer, que es muy interesante porque es el viraje, digamos, freudiano, el viraje de la segunda tópica, y que es muy interesante
cuando uno logra, de alguna manera, articularlo, ¿no?, con Lacan. Hacemos nosotros, ¿no? Hacemos una lectura de Freud desde Lacan, obvio. Y después los terceros lunes hacemos una presentación clínica. El tercer lunes, que sería el lunes, a ver, déjenme pensar. Este es el lunes, hoy es 12, el lunes 14, ¿no? 14. El 21 yo voy a llevar una presentación que se llama, bueno, lo necesario del síntoma eh, en la pubertad, ¿no? En el pasaje puberal, ¿no? Es decir, esta cuestión de cómo es indispensable, digamos, digamos, cómo el síntoma preserva, digamos, al puber, ¿no?, de cuestiones peores, ¿no? En el pasaje al acto, ¿no? O, o el desarrollamiento, ¿no? Ese va a ser, yo voy a tomar la serie Adolescencia, que ya un poco la vimos acá, ¿se acuerdan? Pero bueno, voy a darle otras vueltas más teóricas, así que si quieren venir, los invito. Yo después les paso en el grupo los flyers, ¿no? Bueno, sigo escuchando preguntas porque si no, sigo hablando yo sola. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos, por favor? ¿Qué se les ocurrió? ¿Qué les quedó confuso? Quiero hacer una pregunta sobre un sueño de transferencia. No sé si digo bien. El sueño de transferencia siempre tiene contenido, algún contenido referido al análisis. Claro, en realidad, cuando alguien sueña en el dispositivo, digamos, cuando alguien está en análisis y sueña, Sí, claramente ese sueño como formación del inconsciente que es, es de transferencia. siempre va a estar de alguna manera en relación a las cuestiones que se van diciendo en el análisis, inexorablemente, ¿no? En el punto en que claramente Al punto, al punto que el analista puede aparecer en un sueño de alguna manera, medio puede desfigurado. aparecer en el sueño del analista o no, o puede Ajá. aparecernos en un objeto del consultorio, o Ahí puede está. aparecer nada del analista, pero sí, Mm. porque en realidad el analista viene a ser tomado como objeto de la transferencia, no es la persona del analista, sino lo que el analista representa como ese otro al cual la demanda se dirige, ¿no? Eso también hay que entenderlo. Cuando uno habla de transferencia, yo no me meto con... ¿Ustedes ven alguna materia donde trabajan ese tema de la constitución del sujeto supuesto al saber? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el acto analítico? ¿Sí? ¿Hay alguna...? Ahora, al menos yo todavía no cursé ningún seminario referido puntualmente a eso, pero imagino que habrá más adelante. Pero no hay uno donde ven, no hay uno que es clínica con adultos, no hay más clínica con Y adultos. puede estar ese seminario, no sé, en el programa No de la lo escuela veo, debe para estar. ahí no está, ¿no? Ah, Porque el programa ah, fue cambiando. En una época yo daba clínicas con neurosis, psicosis y perversiones y había otra persona que daba clínica con adultos y otro que daba clínica con niños. Entonces en las clínicas se veían los temas de transferencia, constitución, eso. Porque digamos, acá es muy importante, ustedes están familiarizados con la lectura, como la propuesta que Lacan hace en el seminario 11 respecto de cómo pensar la transferencia. Digan la verdad, levanten la mano los que están familiarizados. No, yo lo vi en la facultad, a eso, como vos decís, en clínica de adultos, en Claro, la partecita, claro, porque yo me parece pero que me después tiene que meter no. algo un poco más de esto, porque a veces yo creo que ustedes estuvieron, claro, porque volviendo a la histerización del discurso, ¿no? Ujú. Claramente, Lacan llega a este escrito en el seminario 17, porque antes, en el seminario 11, que sería el seminario de los cuatro conceptos,
lo que hace Lacan es una relectura del concepto de inconsciente, repetición, pulsión y transferencia. Yo les diría que el seminario 11 es casi un seminario básico para entender Lacan. Porque si uno no tiene ese, yo me acuerdo que una vez en un posgrado clínico que hacíamos acá, por ejemplo, la formación consistía en que leíamos, íbamos con mi marido, me acuerdo en aquel momento, y hacemos una lectura del seminario 11, ¿no? Porque están realmente los conceptos, los pilares, ¿no? ¿Qué entendemos por lo inconsciente, ¿no? Lo inconsciente, bueno, es aquello, ¿no? Que ha quedado inscripto, ¿no? Que ha quedado, de alguna manera son significantes, que nos vienen del otro, que de alguna manera producen un argumento deseante, por eso cuando Lacan dice que el deseo es el deseo del otro, es porque nosotros nos constituimos a partir de un otro, que es el que nos aloja, que nos habla, que nos erotiza. Entonces, bueno, hay. Pero el concepto de repetición de Lacan no es que el inconsciente empuja para lograr o para reescribir siempre lo mismo. No. Lo inconsciente, digamos, empuja, digamos, siempre, tiene una compulsión a, ¿no es cierto?, reescribir, ¿no es cierto?, ese circuito, ¿no? Ese circuito inconsciente que nos habita. Pero en las vueltas de la repetición, ¿no? Se genera la contingencia, la tijera, dice Lacan, de la posibilidad del encuentro con otro significante. Entonces allí se produce un encuentro con algo nuevo, porque si siempre lo inconsciente repitiera lo mismo, no habría la posibilidad del análisis, ¿se entiende? Porque en la medida en que alguien viene, vieron lo que la gente se queja y dice, este paciente me cuenta siempre lo mismo, porque habla de la mamá, del gato, del papá. Bien, el paciente dice siempre lo mismo, pero está en el analista escuchar en esa nueva, en este nuevo decir de lo mismo, qué cosa nueva se está diciendo en esto que se cree que es lo mismo. Esto puede ser un fallido, puede ser un chiste que uno le haga al paciente, puede ser un recuerdo encubridor, puede ser un acto sintomático, alguien que no sé, se le cae la cartera, cuando, no sé, lo que les parezca. Entonces, por eso digo, este seminario, pónganse en la cabeza, es el seminario fundamental de Lacan para poder entender lo que es la experiencia del análisis. Lacan nos enseña entonces que la TIG, este encuentro con lo diferente, es lo que permite el trabajo del análisis. ¿Por qué? Porque lo inconsciente, el decir del otro, lo inconsciente que nos habita, por supuesto que está ligado al campo simbólico, porque lo inconsciente son aquellos decires que nos habitan y que a veces se nos vuelven, ¿no?, retornos superyoicos o mandatos superyoicos. Pero como nosotros somos nudo, no existe solo la dimensión del inconsciente, sino que está la dimensión de lo real, que es la dimensión del campo del goce, y la dimensión imaginaria, que tiene que ver con cómo nos constituimos imaginariamente, cómo hicimos un cuerpo, cómo hicimos una identidad, cómo, ¿no?, armamos un género, cómo andamos por el mundo, cómo sostenemos un semblante sexuado. Bueno, eso es todo lo imaginario, pero que está anudado. Sí. Ahí en el seminario Quería, 22, ¿cómo? ¿no? En el seminario 22, cuando en lo que Exacto, es, exacto. El ¿no? 22, que es el seminario donde él habla de RSI.
El ser primero es materialidad. Claro, Lo real es condición necesaria, sí, justo ¿entendés? nada. Porque la materialidad Sí. hace a que hay existencia, que es porque evidentemente estamos vivos. Por eso lo material de nuestra vida está primero. Los muertos no pueden hablar. Eso es Ujú. condición sine qua non. Sin embargo, no somos cualquier ser vivo, sino un ser vivo que ha producido el pasaje a hablar. Es decir, somos hablantes. Entonces, como somos hablantes, nos percibimos existentes y conocemos la finitud de nuestra existencia, nos sabemos mortales. Eso entonces, además, al hablar, ya, incluso entre que somos hablantes y nuestra prematuración, estamos condenados a demandarle siempre al otro algo. Eso es el corazón de la transferencia. Hay transferencia en general, porque claramente la transferencia supone esta idea de que yo siempre, en tanto que hablo con alguien, ¿m? Porque el lenguaje me viene del otro. Entonces yo me siento determinado o demandado por el superyo, que es el otro que me habla, mi otro que me habla es el pájaro carpintero, es el superyo. Entonces, por eso, yo siempre demando, yo le pregunto al otro, me dirijo a otro. Entonces, como yo me dirijo a otro a preguntar, como Sócrates se dirigía a los esclavos para preguntarles qué pensaban que eran las cosas, están todos los diálogos platónicos, ¿no? Bueno, me dirijo al analista, ¿no? Que es un otro, ¿no? Para preguntarle qué me pasa. Yo quiero saber lo que me pasa. Como yo quiero saber, le atribuyo ese saber, ¿no? A un otro y instalo la posibilidad de un saber, cuando por ahí no hay un saber. Ese es el otro problema. Porque claramente lo simbólico está agujereado. No se puede saberlo todo. Se sabe un poquito y se sabe a medias, ¿no? Esto es porque los tres agujeros, el simbólico, el real y el imaginario, son cuerdas, están agujereadas, son toros, están agujereados, con lo cual ni el sistema simbólico es entero y podemos escapar de la equivocidad y del malentendido y podemos tener un saber absoluto sobre las cosas, ni lo imaginario está perfectamente anudado. De hecho, es donde más creemos que hay una unidad enterita por el efecto gestáltico que produce la mirada. Sin embargo, siempre, aún en ese uno imaginario tan bonito, siempre algo irrumpe, ¿no? Para romper esa armonía, el famoso Unheimlich, ¿no? La irrupción de lo extraño dentro de lo conocido, ¿no? De lo amable de lo conocido irrumpe, ¿no? Bueno. Y también lo real, que es el campo del goce, nos indica que lo más importante que tenemos que destrabar en un análisis son justamente las posiciones de goce, las fijaciones de goce, como diría Freud, las posiciones. Pero no se puede entender los nudos, el seminario 22, si uno no tiene los seminarios anteriores, sobre todo el 11. Porque Lacan va entonces a explicarnos que la transferencia está, digamos, anclada en esta demanda que yo le hago a alguien para que trate de ayudarme con esto que me pasa, que no puedo yo, que se me ha descontrolado. Entonces, bueno, la transferencia supone entonces demandarle a un otro, constituyendo en otro un lugar de sujeto supuesto al saber. Sería la dimensión simbólica de la transferencia. Pero también yo me dirijo a otro eh, constituyendo una cierta demanda amorosa. Necesito sentir que el otro, de alguna manera,
me va a amar como me amó mi padre cuando ¿no? me protegió, me dio el nombre, me cuidó, ¿no? Es decir, tiene que haber esta cuestión de esta promesa de cierto amor de transferencia para que la cosa funcione, porque si la gente siente hostilidad o siente que el otro no lo quiere, no le da bola, que yo, se cae inmediatamente la transferencia. Así que esa es la dimensión imaginaria, pero necesaria de la transferencia, ¿no? Que el otro esté interesado. Por eso esta idea que había en una época, y que por ahí todavía se practica, de que uno está a cara de perro y con la sesión corta, es como muy rara, porque es como si no permitiera la instalación de una transferencia más genuina. Sino lo que hay es se instala o se refuerza en el paciente un lugar masoquista donde el analista le pega, le corta la sesión, lo maltrata. Es el protopadre, ¿no? Entonces yo no le veo mucho gollete. Bah, yo por lo menos en más de 40 años no así. Yo vivo de lo que hago, así que les puedo decir que si no hubiera trabajado a cara de perro, por ahí no me hubiera ido, no creo que no me hubiera ido nada bien. Pero bueno, hay gente, todo depende, porque lo que pasa es que hay mucha gente que solo trabaja con analistas. Entonces los analistas podemos constituir un campo donde si nos cortan la sesión y nos mandan a la mierda en 3 minutos, fue una genialidad. Pero el grueso de la gente no funciona así. Porque como no estudiaron Lacan ni saben nada, eso no lo entienden. En buena hora también, porque el análisis no es solo para los analistas. Por lo menos yo pretendo que no. Yo trabajo con mucha gente que no es del palo y me encanta, porque si no, si solo trabajáramos entre nosotros sería una enorme endogamia, una cosa muy complicada, ¿no? Donde uno tendría la cabeza también muy cerrada. Bueno, entonces, la transferencia tiene también un costado real que tiene que ver con que el analista, lo dice Lacan, semblantea el objeto A. Por eso el discurso. Es decir, ¿qué quiere decir que semblantea el objeto A? Que el analista se ofrece para que el paciente lo tome como objeto y pueda en esta relación expresar la modalidad de goce que a él le resulta indispensable para su vida. ¿Se entiende? Entonces, bueno, en este seminario, Lacan va a hacer todo un trabajo. Bueno, el seminario de la angustia sí lo deben estudiar, calculo, está en las modalidades de objeto A. Lacan en este seminario, como ya en el anterior había trabajado las 4 modalidades de objeto, hace una lectura de la fenomenología de la percepción de Maurice Merleau-Ponty, hace toda una discusión. Y evidentemente él a los objetos freudianos, que son el oral y el anal, le agrega 2 objetos más, que son el escópico y el invocante, ¿no? Que son cruciales, porque la experiencia del análisis es un campo donde sobre todo está bueno, el dispositivo del diván, pero aún no estando el diván, es un campo donde trabajamos con el resonar, con la resonancia de lo dicho, ¿no es cierto? En el paciente, ¿no? Es un campo donde se trata de escuchar, de que cada uno, el analizante, escuche en el campo vacío, ¿no? Porque hay una abstención de voces de parte del analista, pueda escuchar las resonancias gozantes de su decir, ¿no? Cuáles son realmente las cosas que lo mueven, ¿no? O las cosas que verdaderamente lo inhiben o lo paralizan, ¿no? Por ejemplo, alguien que no se puede autorizar en determinada cuestión, uno debería plantear, bueno, ¿no? ¿Qué estaría haciendo de obstáculo, ¿no? ¿Qué ideal o qué mandato superyoico, qué fobia, qué inhibición infantil, qué posición infantil en relación a un otro, ¿no? Siempre hay esta cosa como
como de no poder, a veces, por eso yo digo, ¿no? No poder terminar de sostenerse en la ficción de los adultos, ¿no? Hay un punto así de regresión infantil ahí que por ahí estalla. Pero bueno, más o menos quedó clara la pregunta esta respecto de cómo pensar la transferencia, las tres Sí, sí. dimensiones de la transferencia. Eso está en el seminario 11, en todo Ujú. el apartado donde él habla de transferencia. Él va a decir cosas muy importantes en este seminario, va a decir que la presencia del analista es la puesta en acto de eh, la dimensión pulsional bueno, de lo que sería del inconsciente, ¿no? De la dimensión pulsional y del inconsciente, es decir, el analista se ofrece, eso quiere decir que el analista se ofrece ahí en su presencia para poder, ¿no? Ser tomado como objeto, ¿no? Para que ahí se pueda, este, de alguna manera, cada uno encontrar con esto, este goce real que lo habita, ¿no? Por eso el analista no puede aparecer, tiene que abstenerse de sus goces, no puede aparecer ni como ideal, ni como alguien que quiere identificarse, sino que tiene que aparecer en una dimensión opaca y vacía, ¿no? Que no significa no decir nada, sino que significa mostrar esta condición de vacío, ¿no? Eh, que nos habita. Marité, Mm. la propuesta del diván, ¿cómo se toma? ¿Como una intervención, un señalamiento? ¿Es una táctica? Eh, Mira, el diván hay un... hoy por hoy, Ujú. como me parecía interesante para lograr sustraer al paciente del campo de la mirada, ¿no? Y él lo Mm, sabía, lo tenía formalizado, pero es una manera, justamente, ¿no? De poder, en algún lugar, ¿no? Encontrarse con la posibilidad más pura de una escucha, ¿no? En el sentido de estar, de todas maneras, hay gente que, bueno, por el hospital, por ejemplo, no tiene la posibilidad de un diván, entonces, bueno, cómo uno genera. Yo creo que lo importante es justamente, lo más importante es que el paciente pueda realmente ser escuchado. Porque imagínense que con la virtualidad, ese es el otro tema, ¿no? El tema del diván es una cosa que queda, también es complicado, porque ahora solamente podemos usar el diván los tipos que tenemos consultorio. Los que no tienen consultorio y hacen solo virtual, no pueden hacer análisis, no pueden hacer psicoanálisis, y hacen la pregunta. Yo creo que sí, porque bueno, en algún lugar, lo que Y pasa es también se puede pensar que el paciente llega a la instancia de diván también como un avance positivo en la que terapia. eso depende de cada uno. Hay gente que, Ah, digamos, por ahí viven en el extranjero y están condenadas a una virtualidad. ¿Entendés lo que te digo? sí, Entonces sí, sí, ahí claramente uno no puede evaluar si qué hubiera pasado, si hubieran podido. claro. Por ahí si vienen a la Argentina le ofreces que use el diván, pero en principio es un análisis que se llevó a cabo, por eso la virtualidad viene a poner en cuestión un montón de cosas que nosotros teníamos muy instaladas, como por ejemplo, bueno, este tema del diván, porque además el diván es algo que a muchos nos ayuda un montón Claro. a poder justamente, ¿no? Dejar de estar pendiente de la mirada del otro para poder dejar fluir un poco más, no a todos, ¿no? Por eso digo, el tema es, más que nada, es un recurso que trata de priorizar el campo de lo invocante por sobre lo escópico, ¿no? Igual, fíjense que el obsesivo, aunque uno lo tire en un diván, va a seguir igual atado a la imagen que le da al otro, ¿no? Claro. ¿No? Esto siempre va a ser. Sí, en la virtualidad se puede hacer llamada. Algunos te piden, bueno, en vez de videollamada,
hacer llamada y es una forma. Por eh, ejemplo, claro, sí, sí, por ejemplo. lo que ha pasado también, a mí por lo menos, es que eh, el pasaje yo atendí en consultorio, después pasé a virtualidad porque me mudé y eh, la paciente no quería cámara, pero no se sostenía sin mi, o sea, me tuve que poner yo cámara, era puber, la adolescente, la paciente. Se sostenía si yo me ponía la cámara y ella no. Claro. Sí, sí, sí. Pero sí era Que sin tenía que ver, cámara claro, claro, se caía, no había, no, había algo que no se producía. Pero ahí lo que estaba en juego era su imagen, ¿no? Digamos, lo que ella no quería enfrentarse de alguna forma era a ese espejo, que la presencialidad no te lo da, o sea, te lo da la mirada del otro, pero No, no te estás viendo porque vos. ese es el otro tema de de la presencialidad, de la virtualidad, que vos estás mirándote todo el tiempo, ¿no? Claro, Uno también tiene claro, exacto. que acostumbrarse cuando está atendiendo a por lo menos uno mirar para otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, uno mira para otro lado y de alguna manera también por ahí el otro también mira para otro lado y entonces por ahí la cosa es claro, diferente, ¿no? Yo lo reaplico a eso. ¿Eh? Eso que estás diciendo, lo reaplico de mirar a otro lado. Vos Es sabés que como que, yo y lo el hago paciente siempre. también juega eso. Yo siento Me como que es parece que como un está bueno juego mirar y dejar. total. No, porque creo que hay algo de poder salirse del mandato del mira, ¿no? Que tiene la virtualidad. Porque también en la virtualidad hay un problema que es no poder relajarse de tener que verse, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo es una cuestión que obtura, obtura. Entonces, viste, es muy importante usar el recurso de mirar para otro lado. Es como que vos, bueno, como si vos dijeras, bueno, dejemos de mirarnos y tratemos de escucharnos, ¿no? ¿Entendés? Es como uno, yo lo que les quiero transmitir es qué es lo medular en la cuestión. Cuando uno siente que se pierde en lo que el otro te da a ver, por su histrionismo o por sus características, y dejas de escuchar. Eso me parece que hay que estar como muy, pero muy atento, ¿eh? Para no perder lo medular de este campo claro. invocante que es tan crucial para el análisis, ¿no? Tan crucial. Una intervención que la viví yo como paciente desde 20 años con el mismo analista, el pasaje a la virtualidad por una cuestión de mi maternidad, por la pandemia, por todo, eh, me costó y estaba pendiente, lo que nunca, porque yo siempre hice diván, de lo que hacía. Entonces, mi lectura, mi interpretación fue, él empezó a utilizar como la computadora o el celular, mientras estaba en sesión. Y yo estaba pendiente de que él estaba con el celular o con o sea, se entiende, ¿no? La imagen Ah, de esta cuestión de que el analista estaba escuchando en atención flotante en la sesión, ¿sí? Pero así. Y eso a mí realmente me incomodaba. Lo interpreté desde un lugar de que si él y yo estábamos en el consultorio, en el diván, yo no veía si él estaba con la computadora o el celular, ah, jamás, ¿no? Eso para mí fue como una cuestión de poder dar cuenta de que estaba muy pendiente de la imagen. ah. Anulé la mirada de la pantalla y empecé a conectarme mucho más con el ¿Viste? Dejaste decir. de estar pendiente Es un, del otro.
Por eso es bueno, viste, siempre Nunca se lo dije a mi analista, jamás, pero digo, para mí que fue algo desde lo Pero, real, digo, yo como para que igual yo salga de la traté mirada. de, claro, tratás de mirar, pues yo tengo acá la ventana, bueno, acá no, mi otro consultorio, bueno, acá también tengo ventana, me mirás un poco por la ventana, ¿no? Lo bueno que te hiciste responsable vos ahí, eso, o sea, que está muy buena Claro, esa porque eso posición. es lo No interesante. se lo Es trasladaste al decir, analista, ¿no? claro, porque en la medida No, Qué bueno. me uno está recalentaba, atento, porque yo decía, no, no me está escuchando, ¿entendés? O porque sea, 20 claro, años con el mismo analista, digo, no me Claro, está por eso, 20 escuchando, años. decía, no me está pero qué forro, escuchando. está ahí con Sea, es con el celular, uno el que no. tampoco se está escuchando. ¿Cómo? ¿Ya? Viste, yo lo que te decía, Sí, de que el que sí, habla sí. difícil y se queja de que no lo entienden. Pero no, no, es que es uno. Porque Ujú. claramente, si uno está en esa escucha, ¿no? Claramente va a estar como, en la medida, cuanto más conectado está uno con lo que uno está diciendo y lo que por ahí resuena, hay algo donde hay un despertar, no es que el otro deja de escuchar, sino que hay un despertar de uno y del otro, ¿no? Porque en última instancia se trata, digamos, eh, de realmente jugar el tema de hablar de aquello, ¿no? Que a uno realmente lo conmueve, ¿no? Porque si no pareciera que uno supone que es el otro, el analista, el que lo tiene que despertar a uno. Y en realidad es un tema de a dos. Es decir, claramente hay algo así como bueno, esta cuestión de estar metido, ¿no? Metido en la escucha, ¿no? En escucharse también uno. A veces uno pierde de vista eso, que uno empieza a hablar y está, pues si no, uno espera que el otro diga, ¿no? Demanda. Y en realidad es uno mismo que tiene que estar atento a esto, ¿no? Porque el otro finalmente es cierto, porque el saber está del lado del inconsciente, es decir, el que sabe, el que lo sabe a uno es el inconsciente. Entonces uno mismo tiene que hacer esa experiencia. El analista no es el inconsciente de uno, el inconsciente está en lo que uno dice. Es cierto que, bueno, es importante que el analista esté escuchando, ¿no? Esté en atención flotante y no esté pensando en sus propios problemas. Claro. Eso seguro, ¿no? Si el otro en vez de, no sé, mirar qué hora es, está pensando en la discusión que tuvo con la mujer, ahí olvida, ahí ya, ¿entendés? Ahí sí es un problema. Por eso es tan Realmente importante el no está en la análisis, ¿no? atención De uno. flotante, no está ahí sino que está directamente, porque eso pasa también, ¿no? Mucha gente que no puede sacarse de encima y está como perturbada. Eso es muy complicado. Por eso es tan importante el análisis, ¿no? Claro. Porque si no, uno empieza realmente, se va a la mierda, empieza con sus cosas y realmente no escuchas nada de lo que el otro te dice. No porque estés viendo el celular, viendo no sé qué hora es, sino que realmente estás pensando en otra cosa. Eso te lo digo porque también puede ocurrir que alguien, ¿no? De repente se cuelgue. Ese es Sí. distinto que la atención flotante, ¿no? Bueno, Con- pasa mucho bueno, a mí me pasaba con cuando uno no se siente tan bien, viste que tenés como esa gripe que no es, o sea, que no te anula, pero estás pero que tampoco como, es sí, sí. rápido. Bueno, yo me acuerdo que lo hice una vez y dije, no, yo no estoy, o sea, no puedo, así no puedo, por más que pueda sentarme, por más que no sea tan grave, mentalmente no, Por eso digo hay que algo ahí. también tiene que situar eso, porque a veces es mejor decir, no, no voy, me pierdo esto, pero no, si no estoy en condiciones, digamos, porque bueno, realmente me siento, porque es cierto, hay gente que tiene un super yo tan grande que viene en un estado caótico, y decís, no, mira, la próxima no venga, porque así no, viste, porque efectivamente estás como mareado, ido, ¿no? Por eso digo que hay una cuestión de, digamos, por eso yo creo que, bueno, la experiencia de la sesión tiene que tener un tiempo, no sé, un tiempo puede ser variable, ¿no?
pero que claramente el tema, digamos, de atender poquito, diciendo que bueno, que lo importante es el acto analítico, lo importante son las intervenciones, los cortes. Yo no estoy tan de acuerdo, porque además el tema del corte, que es importante y es valioso, si no, no tiene una lógica, realmente uno corta en un momento que realmente es muy significativo, ¿no? Para que eso no se pierda, y uno corta por cortar, todo se degrada también. Es como que se vuelve un caballito de batalla, bueno, me cortan a los 15 minutos, ¿no? Es muy, no sé si ahora Corte, se hace esto, por ahí en una época estuvo muy de moda, no sé si ahora se volverá a hacer esto, eh, pero es complicado, pero cuando el corte está bien aplicado, hasta el paciente se da cuenta. O sea, obvio. Es lo al que, lugar, es al lugar, ¿no? es que tiene justamente el paciente es el que más se va, digamos, como impactado por esta cuestión de que finalmente el otro lo dejó ahí para que eso que escuchó no se le pierda. Ese es el tema, ¿no? Aquello que por ahí tiene una dimensión de verdad, que es muy importante, que bueno, que no se vaya, ¿no? A cualquier lado. ¿No? Es decir, que realmente no quede anulado por otra nueva cosa y eso se perdió. Es decir, cuando realmente se llega a una cuestión importante, conviene el corte, ¿no? Es muy importante. A veces hay sesiones que uno no puede cortar porque hay como una cosa de tanto repetidero y uno corta, bueno, nos vemos, porque ya te das cuenta que no, no encontraste nada. Puede ocurrir, ¿no? Porque no toda sesión supone a veces un trabajo, un pasaje por el discurso del analista, ¿no? A veces, por eso cuando Lacan enseña el tema de los 4 discursos, lo que él nos va enseñando es que hay un pasaje y una rotación en el mismo análisis por los 4 discursos, en la misma experiencia del análisis. A veces hay gente que está muy enredada en el discurso universitario, ¿no? Como de que cómo son las cosas, cómo deben ser las cosas, cómo, ¿no? Esta cosa de la racionalidad y de la racionalidad y de la causa y a veces cuando el corte es así una cosa muy rígida en el sentido de que, bueno, de dónde saca ella que de cada cosa se puede encontrar la causa, por ejemplo, ¿no? Es una intervención un poco salvaje, digamos, pero a veces hay discursos que están muy instalados en una cosa donde no hay ninguna implicación subjetiva, ¿no? Ellos no están en lo que dicen. ¿Se entiende a dónde voy, no? No están para nada en lo que dicen, entonces, bueno, cómo uno trata de, como decía Lacan, ¿no? Porque todo análisis en algún lugar consiste en el pasaje de la locura, donde uno no es responsable de nada, a la implicación subjetiva, donde uno finalmente se hace cargo de la responsabilidad por su gozo, ¿no? Que la culpa no es del otro, por decirlo mal y pronto, ¿no? Es decir, es una ética diferente, es una ética donde, bueno, el tema es esto que a vos te pasó, ¿no? Donde vos dijiste que yo, en vez de estar pensando, enganchada con lo que estoy diciendo y meterme en lo que estoy diciendo, bien me vendría por meterme en por qué me está pasando esto, estoy mirando a ver si el tipo ve el celular. Eso es, te das cuenta que uno está comprometido, porque uno se da cuenta que en realidad uno no tiene que perder el tiempo en esa boludez. ¿Entendés? Eso habla de un análisis que que ha ido cambiando esta posición. Porque si no el otro, yo me acuerdo una vez un paciente que vino a unas entrevistas, era un obsesivo grave que
Yo creo que se los conté, que le robaron la bicicleta y me echaba la culpa. Sí. ¿No? Como una cosa, bueno, pero eso es típico, ¿no? Aquel que no se termina de instalar en un análisis y entonces dice, no, porque el psicólogo no me decía, la psicóloga, el psicólogo no me decía nada, parecía tonto, no me aportaba, además creo que no me escuchaba, además no me decía lo que podía hacer, ¿no? Es decir, esta cosa de que la culpa es del otro, ¿no? Ellos por ahí no pueden decir nada de lo que les pasa y siempre es más fácil, ¿no? El pensamiento mágico, ¿no? De que la culpa la tiene el otro, ¿no? Es Ujú. el gran otro o el pequeño otro, ¿no? Como en un momento, bueno, la culpa la tienen los inmigrantes, de todo lo que, el discurso populista. Entonces, bueno, se va a solucionar echando a los inmigrantes, ¿viste? Un pensamiento mágico. Yo no tengo nada que ver en el malestar, sino que son ellos. Cuando se vayan, va a estar todo 10 puntos, ¿no? Una cosa delirante, ¿no? De no preguntarnos por las consecuencias de las cosas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra preguntita? A ver si seguimos, porque seguro que debe haber. Antes de nada, antes de terminar, ¿hay alguien que tiene más o menos, tiene alguna pregunta en relación al trabajo, al escrito, no solamente al seminario, sino podemos dedicar ese ratito si alguien que tiene alguna pregunta, propuesta, en relación a esto, a los trabajos, los escritos, que tienen pensado, algunos de ustedes tienen pensado ya hacer un escrito. Este, ¿Toman alguna cuestión clínica? ¿Quieren articular con otros seminarios? Sí, a mí estaba pensándolo, lo hablé con Darío en su momento, así. eh, Me gusta mucho el tema de la clínica y de los decires de la clínica que se puedan enlazar a cuestiones teóricas, ¿no? Y cómo localizar De eso se en trata. un decir de un paciente el goce del otro, ¿no? Cómo se puede, en una línea, en un pasaje, ¿no? Desde la singularidad de cada uno de los pacientes en su clínica, es cómo localizar De la pequeñas práctica a la frases, teoría. claro, pequeñas frases, ¿sí? Y hacer como un enlace a lo teórico. Es un intento, ¿no? Bueno, Digo, mira, el libro de Graciela Berraute, que ella finalmente no lo pudo presentar en las jornadas, iba a ser una jornada, pero como ella eh, ya no está más matriculada, no, nunca se matriculó, creo, ese es el problema. Entonces, bueno, hay un tema, viste, el colegio, con el tema de la matrícula. Yo, por ejemplo, como estoy jubilada, trabajo con la matrícula de Capital. Yo tengo además un consultorio en Capital, no es que después además ahora con la virtualidad, ¿dónde fija uno con su... Es todo un tema ahora, ¿no? Claro, es verdad. No, pero de todas maneras, el libro de Graciela es muy interesante porque ella va haciendo un recorrido, ¿no? De ciertos, recortando ciertos decires de pacientes, ¿no? Y conjeturando, ¿no? Y haciendo las articulaciones teóricas pertinentes, pero cosas muy breves, ¿no? mi Por escrito ejemplo, sería un yo te, plagio. ¿eh? Es plagio. No, no es plagio, porque lo que vos vas a escribir es tuyo. Plagio sería la idea, el formato. Sí, sí, No, no. sí, sí. De plagio. No, te Nosotros juro que todos nunca somos escuché. plagiarios, porque en realidad Natalia, el vecino viene del otro. Pero en el otro no, porque también, como decía, no, es Los diferente. sesos frescos de Cris. le Eso, iba a ¿no? decir esto. ¿Cómo no vas Claro, a uno se claro, uno nunca, pero te quiero decir que si lo querés mirar, el libro, yo lo tengo, te lo puedo pasar,
para que veas cómo está escrito, es muy Sí, interesante. después te escribo. Sí, te lo presto, está buenísimo, ¿no? Es un libro para tenerlo porque son pequeñas viñetas, es como si yo te hago una viñeta, por ejemplo, de esta paciente, ¿no? Que bueno, fulana viene aquejada por una fobia, ella dice que de chiquita yo de chiquita tenía mucho miedo de que los pájaros me picaran, que los pájaros se me abalanzaran y me picaran, ¿no? Es decir, claramente, y se encuentra con una inhibición donde le cuesta mucho sostener un examen oral, este, y lograr aprobar una materia, siendo que la tuvo estudiada, ¿no? Es que no la estudió y fue. Entonces, ¿no? De repente hay dos cuestiones, ¿no? El pájaro es el que vuela, ¿no? Como yo decía, la dimensión de ella, hay dos dimensiones. La dimensión del vuelo, que es esa dimensión donde ella de alguna manera no puede levantar vuelo, en el sentido de que no puede en su vida laboral hacerse cargo e instrumentar y trabajar de una carrera en la cual ella estudió. Pues ella no puede levantar vuelo. Por otro lado, es decir, que el pájaro, como el caballito para el pequeño Hans, es un objeto admirado porque puede levantar vuelo. Sin embargo, también ese pájaro, también ese caballo, son un representante materno. Es decir, el pájaro que la pica, ¿no? Son los cuervos que te arrancarán los ojos, ¿no? Cría cuervo. Esos pájaros que la pican, como el caballo de Juanito que lo muerden, representan su propia localización en el lugar de ser el falo de mamá, ¿no? Ella me cuenta que la hermana la carga porque ella siempre fue la hija mimada de la madre. Entonces también ese pájaro es esta madre intrusiva, ¿no? Que no la deja salir de su cama, ¿no? Como le pasaba a Juanito. Fíjense, ¿no? Cómo en este Sí, decir, la multiplicidad de lecturas que se pueden hacer de esa pequeña viñeta, porque tomada por la voluntad del otro, ella se ofrece como objeto, ¿no? Digo, es el objeto podés. inerme, porque además la duplicidad, pero es muy interesante en el objeto fóbico, cómo se juega la dimensión de la estructura, porque el caballo es el animal fálico, es el padre, ¿no? Con el cual él quisiera estar identificado porque reforzaría su potencia fálica. En el caso de esta mujer, el pájaro sería el que levanta vuelo, el que es libre, el que hace, se le canta, ¿no? El que fluye, el que es, le va bomba, recorre el mundo, disfruta, levanta vuelo. Pero a su vez se convierten ambos en objetos que encarnan la voluntad de goce materno, ¿no? No te me vayas, quédate acá. El afuera es peligroso, ¿no? El tema de la fobia, ¿no? La endogamia, pues quédate conmigo no te va a faltar nada, no te van a picar los pájaros, no te van a comer la... ¿no? ¿Entendés? Esta cuestión, por eso digo, ¿cómo uno va situando ahí las coordenadas de la estructura edípica en lo que sería el entramado de la fobia infantil? Esta cuestión, ¿no? De cómo de alguna manera es necesario desconsistir a esta madre que está metida en la boca del caballo, en el pico del pájaro, para hacer con ella un dibujo de la jirafa y después aplastarla, ¿no? Es un poco la dirección de la cruz de Juanito. Cómo se sustrae, ¿no? Ese goce materno de la boca del caballo, ¿no? Después digo, uno de una frase
o de una presentación puede, digamos, hacer un desarrollo muy exhaustivo, ¿no? Por ejemplo, fíjate que esta película Adolescencia, la serie, ¿no? Tiene 4 capítulos, es muy austera. Y si vos solamente tomás la entrevista, tenés un montón de material. Y todo está en que uno haga jugar el decir en relación a la posición de goce, ¿no? Si hay que tener en la cabeza el tema de las identificaciones, el tema del nombrar paterno y el deseo de madre, porque el Edipo no es un cuentito de que el nene quiere casarse con la mamá, no es eso. Es la articulación, es una articulación de funciones que dan una producción subjetiva en alguien que tiene que de alguna manera definir su destino libidinal, su destino sexual, ¿no? Su propia constitución neurótica y sexual. Entonces no es una boludez, ¿no? O aquellos que creen que ya es un concepto en desuso, porque ahora con las parejas del mismo sexo, ya entonces, como no hay diferencia sexual, supuestamente, yo no sé, entonces, bueno, ya no hay Edipo, porque son 2 padres o 2 madres. Como si no hubiera alguien que efectúa, porque efectivamente lo que hay que rastrear ahí es quién estuvo a cargo del deseo de la madre y quién aparece regulando. Porque es así siempre. ¿No? Yo tengo una muchacha, ella tiene conmigo hace mucho, que ella es homosexual, tiene una pareja homosexual, que es una mujer que tiene 2 hijos. Ella hace de padre. Puedo jurar, hasta cansarme, que ella lo intenta por lo menos, ¿no? De poder poner orden, ¿no? Ella es la que intenta acotar a ambos, ¿no? De esos excesos, ¿no? Una madre separada hace muchos años con un nene chiquito en un quilombo, y ella trata de poner orden. Pero ella ahí hace de padre, no ella sigue siendo una mujer, no pierde su condición, pero ahí en esa hace de, hace de papá, lo cual no está mal. Es más, es buenísimo. Digo, no está prohibido ni se le van a caer ninguna insignia de la feminidad por hacer eso. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Por eso ahí uno tiene que tener la cabeza un poco más abierta, no porque uno sea un fundamentalista de Freud o de Lacan, sino porque realmente el psicoanálisis tiene nos aporta una mirada de la condición humana que es muy interesante, que no hay en otro discurso, realmente, ¿no? Para pensar, ¿ves? Por eso digo, en un decir, ¿no? Que uno va escuchando, por supuesto que este decir tuvo 2 vueltas, un primer tiempo de análisis, un segundo, ¿no? Va tomando diferentes, en este momento estamos más ya en la posibilidad de ver, digamos, qué obtura el levantar vuelo, es decir, dar una vuelta más a la dimensión de estrago materno, porque además es una mujer que solo pudo tener una hija, pues bueno, cómo se tomaba el ideal materno, ¿no? Hay gente que, claro, como fue, además en un momento, fíjense lo que me pasó a mí, cuando ella vuelve, hacía 10 años que no venía, yo en general tengo notas, pero las tengo guardadas. A veces ir a buscar donde tengo las notas me da más trabajo que tratar de hacer memoria. Enseguida reconstruimos, pero yo me había olvidado, de todo me acordaba, pero había algo que me había olvidado, y era que ella tenía una hermana. Fíjense, me olvido, porque en realidad, en la última sesión me lo dijo, la hermana la carga, porque ella tiene unos cuantos años de diferencia con su hermana. La hermana ahora está por ser mamá, van a adoptar, no sé qué me dijo, y ella estaba muy perturbada. Y me cuenta que la hermana la carga porque dice que ella era la niña mirada y favorita de la madre, y que eso le había hecho flaco favor. Y es cierto, ella es muy obsesiva, ¿no? ¿Cómo pasa con el obsesivo, ¿no? Exceso de goce fálico, exceso de neurosis obsesiva.
Nunca es bueno un exceso de goce fálico sobre un hijo, porque siempre va a parar a una obsesión grave. Pero es muy buena tu idea, Natalia. A mí me encanta. Sí, esa y la otra era la castración y el discurso de la inteligencia artificial. Ah, eso me parece genial. Pues, Algo de eso, pero no tengo tiempo. lo que pasa es que la inteligencia artificial, claro, pues la inteligencia artificial sería que hay un otro completo, hay un saber absoluto. Es un otro hegeliano, ¿no? Que lo sabe todo, que hay un todo ahí, ¿no? Entonces no hay casación, porque cuando hay un otro completo, un otro que no falta nada, que está todo el saber ahí, bueno, no hay casación, tampoco hay deseo, ¿no? Y también se compromete la dimensión del goce, ¿no? Por- por- Darío dijo que se podía hacer descontracturado, o sea, podía hacer una carilla, quizás eso darle forma para un trabajo final y presentar algo como liviano en este escrito, Mm, como titulando esto. claro. No sé. No, porque en realidad para todo lo que es el tema de- porque incluso viste que en el 16 hay un montón de cosas interesantes. Lacan dice que lo bueno de Freud es que Freud se presentaba más como un analizar, es decir, él estaba en posición de analizante, porque él va formalizando y reescribiendo su formalización, ¿no? Dice, él nunca llega a constituir un saber, ¿no? Porque está la primera tópica, consciente e inconsciente, pasa la segunda, yo, super yo, pero ninguna de las dos termina de ser sola, completa, sino que está en Moebius con la otra. Es decir, nunca termina de ser un discurso cerrado, sino que es un discurso abierto por una interrogación. Porque la misma pregunta, es decir, es como que él está descubriendo, como un analizante que descubre sus cosas, él va descubriendo y lo va todo el tiempo reelaborando. Entonces es muy interesante esta cuestión, porque Lacan hace lo mismo. La teoría, Lacan formula, bueno, las figuras topológicas, el nudo, las dimensiones, pero él tampoco termina cuando él dice, todos me dicen que yo diga la verdad sobre la verdad. Ah, Yo no lo voy a poder hacer, porque el robot sería el que dice la verdad sobre la verdad, no es el otro del otro, es un otro completo, donde están todos los saberes y todos los significantes, bueno, y eso es contrario a la teoría psicoanalítica que ubica la castración, la falta, como constitutiva del hablante. Pero ¿por qué la dimensión de la falta es constitutiva? Porque al ser hablante, primero, al ser hablantes, nos metimos en un sistema, que es la palabra, el lenguaje, que no está completa, porque el lenguaje no es como dice Saussure, que hay un significado, un significante que se acopla a un significado. no hay relación sexual. No hay relación sexual, es decir, no hay un significante que pueda acoplarse con el otro para decir la verdad sobre la verdad, porque siempre hay del malentendido, porque el sentido se va creando en la concatenación significante, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Se va generando, pero es un sentido que contiene un sinsentido, ¿no? Es decir, que siempre está abierta a otra significación, porque cuando uno habla, alguien escucha una cosa y el otro escucha otra. Es así. Por Entonces, eso psicoanálisis es una práctica, no es una ciencia, es una práctica, ¿no? es Entonces una estamos, práctica, es un saber conjetural, es un saber que tiene la virtud de mostrar la condición paradojal del saber, claro, del goce, de la existencia, ¿no? Y que pone en exacto. el centro, ¿no? La verdad está en la castración, ¿no? Y nosotros, al ser hablantes, hemos perdido el saber que nos da el instinto y estamos condenados a tener que construir un semblante sexuado
porque perdimos el saber sobre el sexo. Entonces, ves que el trabajo con esto ya lo tenés, no es tan complicado. Pero el otro es algo muy interesante, porque te va a servir a vos más para la clínica. Sí, De sí, sí, ayudar. me gusta la cuestión de la clínica. Claro. Pero el otro, el de la castración y el discurso de la época, ¿no? El De la discurso época de época es un actual. discurso que, claro, es un discurso ambos que busca todo el tiempo renegar de la castración y de la falta, ¿no? Claro, Tal claro, cual. del límite. No hay límites para el goce, uno es sujeto consumidor consumido, al límite Exacto. hasta que se estalle el planeta. Hay una cuestión donde no hay castración, porque vamos a ser inmortales, porque están las cirugías estéticas, porque no se envejecen, porque nadie se enferma, porque se va a vencer el cáncer, que son todos fantasmas de universos cerrados y de totalidades y de absolutos, donde se reniega de la castración y de la muerte, ¿no? Que la falta. Claro, Eh, el paciente ahí cuando viene a análisis viene con toda una estructura que hay que vencer, porque que se ah, presenta ahí desde un lugar de yo ya probé todo, yo ya sé todo, ¿no? Digo, y ahí abrir algo de eso es como toda una previa que quizás en 1890, 1900 no pasaba. no, no, Había, estaban tomados por otro discurso, que era el discurso de los Claro. intelectuales de la sociedad victoriana, que era recontra pesada también, ¿eh? Era recontra pesada, era complicada. Había otro discurso amo que también, además eran sociedades que entraron en dos guerras mundiales, ¿viste? Tampoco estaba la cosa muy boom para arriba, pero es cierto, bueno, que no estamos mejor, porque tenemos los mismos totalitarismos que había en aquel momento, no sé si tan bélicos, pero por ahí también, ¿no? Porque, bueno, antes estaba Hitler, o estaban, no sé, los grandes emperadores, ahora lo tenés a Putin, lo tenés a Trump, lo tenés a, qué sé yo, Netanyahu, lo tenés a qué sé yo, en África, ni sabemos los nombres de los que hacen las matanzas en África, pero hay un montonazo. Es un desastre, digamos, estamos en un desastre total. Con lo cual, bueno, no hay progreso, ¿no? En la condición humana pareciera que la y dimensión. hay un gran imperio del discurso imaginario, Marité, Bueno, mágico. o Funcione sea, como ¿no? mágico. Mercurio retrógrado, y vamos con Mercurio Vamos con retrógrado, ¿no? los terraplanistas, vamos con. No, en serio, es una locura. Sí, incluso viste una cosa mágica, ¿no? De nuevo el imperio del pensamiento mágico, de que las Claro. sostienen dos elefantes, de que si matamos a los inmigrantes se van a resolver los problemas, todo pensamiento mágico, de que vos si mirás para otro lado las cosas no existen, entonces bueno, mirás para el costado, ¿no? El tema Y de vos la realidad, esa es. la hiperrealidad, el refugio en Sí, el si lo saber. decreto, si lo deseo fuerte, lo decreto, Claro, lo decreto, ¿no? no el tema de la El autoestima, manifestar, lo manifiesto. de manifestar, y todo, además te digo, eh, hay gente que va incluso a las constelaciones familiares son de terror, son de terror. Gente que ni siquiera son profesionales, ¿no? No, La lo que pasa es que todo eso no codificación. está regulado, o sea, no tiene No, aparece una proliferación de cursos, tal ya cual. no sé, los nombres son todos mágicos, pero todos tienen algo sagrado o algo espiritual, pero no tienen ningún tipo yo me preguntaba en relación a la iglesia, ¿no? Que también, bueno, tiene su misticismo pero no aparece, la iglesia incluso tiene esto más de la institución. Después hay toda una proliferación de terapias alternativas que es, Pueden regular por área. Tampoco una cosa es Alcohólicos Anónimos, que la hacen grupos religiosos, pero como decís, hay un formato que podría decir institucional, hay una institucionalidad, hay un tercero
que podría ser la parroquia o el lugar protestante, ¿no? No sé, hay una terceridad. Acá no hay ninguna terceridad. No, no, Hacen la siempre la constelación, entonces ellos, el tipo que constela, tiene la visión de lo que se junta y entonces eh, y está la biodecodificación emocional, ¿no? Hay una cosa así. voy a contar una intimidad, pero mi mejor amiga está haciendo constelaciones familiares y está, o sea, ella está dando las constelaciones, o sea, es como el tipo que vos decís. Me trajo una, o sea, yo Por lo menos hizo psicología, hizo la carrera, ¿no? no, no, nada, pero yo ya se lo he dicho y bueno, como Claro, no este hubo lugar, antes era yo, cuando yo era chica, estaba la escuela científica básica, se llamaba científica básica. en realidad, Entonces, la escuela pero científica Basilio era un tipo que ponía un vaso y era un medium para hablar con los muertos. Bueno, además no era ni siquiera un recurso para cobrar, era una creencia popular, la escuela científica Basilio. Pero no, es muy complicado eso, porque la verdad, me contaba una amiga, no sé si será cierto, que parece que un tipo después de una constelación familiar, no sé en qué país, mató a la abuela, por ejemplo. Ay, Dios, Claro, qué bárbaro. bueno, porque efectivamente estas cosas, yo tengo algunos pacientes que han ido, y después vienen a hablar de lo que les pasó y con Sí, yo también entre tengo las patas. pacientes, sí. Pero bueno, es distinto, un tipo que se analiza que va a constelar, va a ver de qué se trata y viene y después te Claro. cuenta. Bueno, forma parte como aquel que fue al cine, ve una película y te la cuenta, es lo mismo. Ujú. A mí no me importa que vayan a donde quieran, pero te quiero decir, el tema es la gente que solamente va ahí pensando que ahí se va a curar de no sé qué cosa. Es una cosa disparatada. igualmente quiero decir algo, porque no está tan lejos a ver, en este caso fue la psicóloga la que después fue la maestra de constelación, es decir, hubo algo ahí que fue a partir del consultorio de psicología, ¿no? Es decir, no sé qué, creo que incluso era psicoanálisis lo que hacía, pero digo, ¿cómo ahí Ah, ah. fue la Bueno, pues, psicóloga? no, no, eso ya Sí, es más grave. Eso ya me parece más grave. Claro, De que el psicólogo diga, bueno, si quieren vayan, total, es como quien va al claro, cine, o te dice, no, mira, me voy a anotar en un grupo de meditación. En buena hora, el yoga es buenísimo, yo misma hago yoga, a mí no me molesta. Además, el yoga, dentro de todo, es mucho más respetuoso, exacto, sí, sí. porque además no le Tiene más dice respaldo. a nadie lo que tienen que hacer, cada uno se conecta, hace lo que puede. Por lo menos es una cosa mucho más seria desde el punto Sí, de vista del respeto por la intimidad de la gente. A nadie no se meten con, lo cual me parece perfecto. Eh, o meditan, están en silencio. A mí no me, yo digo, mira, anda, pero fenómeno, perfecto. Después viene y te cuentan. Eso me parece perfecto. Porque además la gente está invitada a hacer lo que le parezca, qué sé yo. No es el dueño de la vida de nadie. Pero que el psicólogo, el psicoanalista, te empuje a un acting de esas características, habla, por eso digo, qué complicada que es la regulación, porque está el colegio de psicólogos, pero estas cosas no las puede regular nadie. Ves que la condición humana, la perversión es irregulable, porque es una cosa perversa. Mandar a un tipo que es tu paciente a que se meta en este quilombo es complicado, es muy complicado porque es casi es una canallada, si no es una perversión es una canallada, porque es mandarlo al muere, ¿viste? Es muy duro, es muy Entonces, el complicado. encuadre, ¿Eh? no sé si hay muchos, me corrijo, quizás es el encuadre gestáltico, pienso, ¿no? La Dale, ¿cuál es psicología de la la práctica? Gestalt. No, pero Bueno, él va como muy ahí de la mano con todas estas bueno, prácticas. los gestálticos me parece que incluso le dan lugar, por lo menos hasta donde yo sé de los gestálticos de mi época, eran gente, por ejemplo, la escuela de Pichon Rivière, qué sé yo, se basan en la palabra. Es decir, la gente habla, cuenta cosas, qué sé yo, y hay un coordinador
que va encontrando un disparador común. Viste que en las comunidades terapéuticas a veces hay los grupos de madres, entonces van contando cosas y hay un psicólogo que hace como una lectura y va tomando un eje que aparece en cada una de las cosas, a ver cómo podemos... No, no, hasta donde yo sé, no era una cosa mágica de que tipos representan una escena, no, no. La gente O sea, eso. enfocada a conversar. Vos sobre lo que se conversa, haces una conjetura. Eso tiene mucho más seriedad, digamos, porque vos te basás en lo que la gente dice. No, porque yo lo que discuto de esto es que la gente hace cosas y hay alguien que tiene, es como los tipos del Gualala, ¿viste? Están los tipos que saben de qué se trata y fueron designados por los dioses, qué sé yo, para entender lo que te pasa hoy, son videntes, te van a decir lo que te va a pasar. Es anterior, es precristiana la cosa. Miren que el monoteísmo tiene sus bemoles, ¿no? Pero es un poquito más avanzado que el politeísmo, digo yo, ¿no? Por eso estamos cada vez más atrás. Dentro de poco vamos a empezar con los sacrificios de los aztecas. Así que en cualquier momento. O de lo del Valhalla, yo veo la serie, me encanta, el Vikings, ¿no? Y era antiguo, estamos por allá. Uno cree que está en el siglo XXI y en realidad estamos en el siglo VIII, ¿viste? El ser humano no progresa, muchachos. Bueno, un gusto Bueno, ha sido compartir el igualmente. espacio. Así que bueno, si quieren, sumo, ¿eh? Total, no hablamos Bueno, mucho de pacientes. Yo hablé de mis pacientes, pero ustedes no hablaron de ninguno. Así que si quieren Yo puedo... hablé de mi No, no, terapia, Marité. igual lo que... Yo hablé de mi espacio. No, igual bueno, yo las te llevé cosas un que caso el otro trae día, algo hice. son cosas muy teóricas y que yo creo que la gente si escucha esto ni se reconoce, porque uno le da tanta vuelta teórica a lo que dice que queda ahí en el aire, ¿no? Bueno, chicas, fantástico. Bueno, Gracias, Cuando Marité, gracias. puedan, conéctense los lunes, que está bueno, ¿eh? Así que bueno, Gracias. espero. bueno, muchas gracias, Gracias. ¿eh? Chau. Bye bye, chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias, Marité.